Bienvenidos oyentes, bienvenidos de nuevo a este espacio de análisis y comentario por Israel en Voz, de nuevo junto a Israel Winnicki. Hola Israel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Encantados de recibirte, siempre es interesante escuchar tus comentarios. Desde Israel nos recibe nuestro amigo, desde Beersheba en concreto, y bueno, siempre comentando lo que nos da la actualidad. En este caso hemos celebrado Yom Ha'atzmaut y sí quería, como siempre, desde su conocimiento de la historia y también desde sus vivencias presentes en Israel, comentarnos este día, lo que significa, también desmontar mitos y hablar de ello desde una perspectiva histórica. Vamos a empezar, si te parece, Isi, con lo que me comentabas al principio, desmontar una serie de mitos que parecen reproducirse y que no son reales. Antes que nada, shalom a todos. Shalom. Hag Sameach, Hag Ha'atzmaut Sameach para todos. Yom Ha'atzmaut lo festejamos de acuerdo al calendario hebreo, o sea, en el mes de Iyar. El 5 de Iyar se declaró la independencia, como 5 cae viernes, se adelanta un día al 4. Esa es una aclaración que quería hacer. Uh-huh. Ahora bien, alrededor de la independencia de Israel, después de que los árabes intentaron impedirla y realizaron su invasión, una guerra que nos costó 6.500 muertos, comenzaron a lanzar toda una serie de mitos para, digamos, desprestigiar a Israel, para deslegitimizar a Israel, para atacar a Israel. Empecemos por uno de los más comunes. Según la mitología árabe, Israel fue establecido como una compensación tras la matanza de los nazis. Como los europeos se sentían culpables, dieron la tierra palestina a los judíos. La inmigración judía moderna, porque aclaremos, judíos hubo en la tierra de Israel permanentemente. Cuando se produjo la expulsión por parte de los romanos solo expulsaron a los habitantes de las grandes ciudades. Dejaron a los campesinos y pequeñas comunidades. Muy bien. A partir de la segunda mitad del siglo XIX comenzó una inmigración moderna de judíos. Primero el movimiento de los Jovevei Zion, los Bilugim, que fundaron ciudades como Rishon LeZion, Petah Tikva, Rosh Pinah, Zefron Yaakov, Gedera. Y a partir del movimiento sionista aumentó esa inmigración. Los judíos no solo se limitaron a fundar kibutzim, ciudades, sino que sentaron las bases de un Estado. Fundaron universidades, escuelas terciarias, como la Academia de Arte de Betzalel o escuelas agrícolas. Formaron fuerzas de defensa, formaron órganos de gobierno, un parlamento, fundaron universidades, ya lo dije, perdón, fundaron hospitales. Es así que cuando se declara la independencia de Israel, ya había un Estado en marcha. Que el Holocausto sirvió como catalizador, sí, es verdad, precipitó las cosas, pero tarde o temprano el Estado de Israel tenía que nacer. Estaban todas las condiciones dadas, estaba todo preparado. Simplemente faltaba ese catalizador y fue el Holocausto. Ahora bien, otra mentira. Que el Estado de Israel fue establecido en la tierra ancestral del pueblo palestino, en la tierra de Palestina.
Vamos a ver algunas opiniones árabes sobre Palestina antes del año 1964, que es cuando Nasser, junto con Arafat y Suheili, crean al pueblo palestino. Por ejemplo, jamás existió una tierra llamada Palestina gobernada por palestinos. Los palestinos, árabes indistinguibles de los jordanos, otra invención reciente, sirios, iraquíes, etc. Tened en mente que los árabes controlan el 99,9% del Medio Oriente. Israel representa 1/10 del 1% de las tierras, pero eso es demasiado para los árabes. Ellos quieren poseer todo y este es en definitiva el motivo del conflicto con Israel. No importa cuántas concesiones de territorio los israelíes hagan, nunca será suficiente. Eso lo dijo Joseph Farah, un historiador, en Mitos del Medio Oriente. Otro, no existe ningún país que se llame Palestina. Palestina es un término inventado por los sionistas. No hay ninguna Palestina en la Biblia. Nuestro país ha sido por siglos parte de Siria. Palestina es ajena para nosotros. Son los sionistas que han introducido este nombre. Aouni Bey Abdul Hadi, líder árabe sirio ante la Comisión Peel en 1937. No existe ninguna cosa llamada Palestina en la historia, absolutamente no. Profesor Philip Hitti, historiador árabe. Es de público dominio el hecho que Palestina no es otra cosa que la Siria meridional, el representante de Arabia Saudita en las Naciones Unidas en 1956. No hay diferencia entre los jordanos, palestinos, sirios y libaneses. Somos todos parte de una misma nación. Es solo por razones políticas que subrayamos con énfasis nuestra identidad palestina. Sí, la existencia de una identidad palestina, si la existencia de una identidad palestina separada sirve solo para propósitos tácticos, la fundación de un Estado palestino es una nueva arma para continuar la batalla contra Israel. Eso lo dijo Suhail Musin, comandante militar de la OLP y miembro del Consejo Ejecutivo de la OLP. Ustedes nos representan a Palestina tanto como nosotros. Nunca olviden este punto. No existe tal cosa como un pueblo palestino. No existe ninguna entidad palestina. Existe solo Siria. Ustedes son parte integrante del pueblo sirio. Palestina es parte integrante de Siria. Por lo tanto, somos nosotros las autoridades sirias los verdaderos representantes del pueblo palestino. Eso lo dijo Hafez al-Assad, dictador sirio, a Yasser Arafat. Como verán, Palestina no existe. Otra mentira, el tema de los refugiados. Siempre han utilizado el caballito de batalla de los pobres palestinos expulsados por los judíos de sus tierras ancestrales durante la guerra de independencia. Por ejemplo, Emil Guri, secretario del Alto Comité Árabe Palestino, en una entrevista al Beirut Telegraph del 6 de septiembre de 1948, dijo, entre otras cosas, el hecho de que hayan estos refugiados son directa consecuencia del actuar de los árabes al oponerse a la partición y a un Estado judío. Los estados árabes estuvieron de acuerdo con esta política, unánimemente, y deben compartir la solución del problema. El London Economist, en octubre 2 de 1948, dice: la causa más importante en la huida de los palestinos fueron los anuncios hechos por radio por el alto ejecutivo árabe palestino urgiendo a los árabes de Haifa a irse. Fue claramente dado a entender que los árabes que se quedaban en Haifa y aceptaban la protección judía iban a ser considerados como renegados. Nearest Arabic Broadcasting Station de Chipre, en abril del 1949. No se debe olvidar que el Alto Comité Árabe alentó el traslado de los refugiados de sus casas en Yafo, Haifa y Jerusalén. El comisionado de policía británico, en abril del 48, antes de la independencia, dice: todos los esfuerzos se están haciendo por los judíos para persuadir a la población árabe de que se queden
y sigan adelante con sus vidas normales, que tengan sus negocios y comercios abiertos y que se aseguren que sus vidas e intereses estarán seguros. O sea, el Cairo Daily Akbar al-Yom de octubre 12 del 63. El 15 de mayo de 1948 llegamos. Ese día el muftí de Jerusalén apeló a los árabes de Palestina para que dejaran el país, porque los ejércitos árabes estaban por entrar y pelear en su lugar. The Beirut Muslim Weekly Kulshai, en agosto de 1951. Quien trajo a los palestinos al Líbano como refugiados está sufriendo ahora de actitud maligna de los diarios y los líderes comunitarios. Quien no tiene honor ni conciencia, quien los trajo en una situación desesperada y sin dinero luego de haber perdido su honor, los estados árabes, y entre ellos Líbano lo hicieron. Yo podría seguir dando ejemplos, Claro. pero creo que con eso alcanza y sobra. Vamos a otro mito. El tema de la Palestina histórica. ¿Qué Palestina histórica? ¿El 20% del territorio que quedaba? Porque no nos olvidemos que en el año 1922 Gran Bretaña tomó el 80% del territorio del mandato para crear el Emirato Hashemita de Transjordania, la actual Jordania. O sea, la partición fue en el 20% restante del territorio. Otro de los mitos que le salió en contra es el tema de la matanza de Yassin. Voy a hacerlo muy breve. Deir Yassin era una aldea ubicada en las montañas que rodean la ruta de Bab el-Wad que conduce a Jerusalén. Jerusalén estaba bajo sitio. Ahí se establecieron soldados iraquíes. Entonces un comando del Irgun fue a desalojar a esos soldados. Fueron con un camión provisto por un altavoz y empezaron a intimar a la población civil a la madrugada que evacuaran la aldea. Muchos lograron evacuarla, pero otros quedaron como rehenes de los iraquíes, que también se disfrazaron de mujeres. Esto fue comprobado después por la Cruz Roja. Todo esto está corroborado. Comenzó una batalla, hubo bajas civiles, pero se sabe que el 75% de los pobladores logró huir. ¿Qué ocurre? Después de esta batalla, las emisoras árabes empezaron a hablar de una masacre con cientos de muertos, mujeres violadas, pensando que esto provocaría un levantamiento árabe contra los judíos. Les salió, como se dice vulgarmente, el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque muchos aldeanos, presas del temor, abandonaron sus aldeas sin haber visto siquiera un judío. O sea, se produjo el hecho contrario. El mismo locutor que en un documental filmado en el 1993 se entrevistaron a sobrevivientes quienes dijeron que le pidieron a Hussein Khalid, director de la emisora radial Voz de Palestina, que suprimiera relatos de atrocidades que nunca existieron. Y este replicó que debía capitalizarse esta gran oportunidad. Es así que Deir Yassin se convirtió en el emblema de la crueldad judía del cual se nutren los antisemitas del mundo entero. Otra mentira destruida. Ahora bien, hablan del apoyo británico y de Estados Unidos a Israel, por lo cual Israel triunfó
en la guerra de la independencia. Esa es una falsedad total. Punto 1. Estados Unidos decretó un embargo de armas para los beligerantes, cosa que a los países árabes no afectó en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque los países árabes contaban con ejércitos armados, con armamento británico, la mayoría de ellos, o francés. Israel no tenía ninguna fuente de armamento, porque hasta el 48 no existía como Estado independiente, no podía comprar armas. Gran Bretaña no solo proveía de armamento, sino que en el caso de la Legión Árabe de Transjordania, esta era comandada por el general Sir John Bagot Glubb Pasha, general británico, y todo el Estado Mayor era británico, y la Legión Árabe estaba entrenada por los británicos. Y, oh casualidad, fue el único ejército que logró éxitos en la guerra. El emir Abdullah se fijó metas, objetivos, y esos objetivos los logró. ¿Por qué los otros ejércitos no lo lograron? Gracias a Dios. Punto 1. Todos querían destruir a Israel, pero todos querían ser los primeros. O sea, no había un mando unificado. Cada ejército actuaba por su cuenta. Aparte había bandas guerrilleras árabes que también actuaban por su cuenta y al margen de todo. Por un lado, las bandas que respondían al clan al-Husseini, por el otro lado, bandas que respondían a otros clanes. O sea, no había un bando unificado. No había corrupción. Una vez alguien me dio un ejemplo. Un convoy de 100 camiones partía desde El Cairo, rumbo al sur para atacar, rumbo al Sinaí. Al llegar a la primera aldea, el dueño de la estación de servicio era primo hermano del comandante del convoy. 2 o 3 camiones de combustible quedaban ahí, después se repartían las ganancias. Al llegar al segundo pueblo, resulta que el cuñado del segundo comandante del convoy era dueño del almacén de ramos generales. 2 o 3 camiones de suministros quedaban ahí para después repartir las ganancias. En conclusión, cuando llegaban a destino, llegaban 2 camiones de los 100 que habían partido. Aparte, el ejército israelí estaba motivado. Sabían que no había escapatoria. O vencían o iban a la muerte. Los países árabes no sabían para qué luchaban los soldados árabes. Ese es el secreto de la victoria israelí. Uh-huh. El último mito. Sí. Que el terrorismo palestino se debe a la ocupación. Muy bien, vamos a empezar. Marzo de 1920, 8 judíos asesinados. Abril de 1920, 5 judíos asesinados. Todo en atentados, ¿eh? Mayo de 1921, 45 judíos asesinados. No hablo de... y también había heridos. Agosto 23-26 de 1929, la matanza de Hebrón. 133 judíos muertos. 339 heridos. El agosto 29 de 1929, masacre de Safed, 20 judíos muertos, 80 heridos. Abril 15 al 12 de octubre de 1936, en una huelga, 80 judíos asesinados. O sea, si empezamos a ver la cantidad de judíos muertos antes del establecimiento del Estado, vemos que no hay ninguna relación entre la pseudo-ocupación y el terrorismo árabe. Así es, sí. Lleva Dinos.
Y todo esto me lleva a pensar en algo. Israel va a cumplir 68 años. 68 años que llevaron de un país agrícola, en guerra, casi al borde de la quiebra, a ser una potencia industrial, una potencia en alta tecnología, un país que exporta tecnología, un país con universidades que están ubicadas entre las mejores del mundo, un país de investigadores, de científicos, un país donde hay ya 10 premios Nobel, un país que se destaca en las artes. Fue evolucionando. Fueron 68 años de triunfo a pesar de las guerras. Por el otro lado, por el lado árabe, 68 años de fracasos. 68 años de seguir mirando el futuro con la nuca. Siguen mirando hacia atrás. Siguen mirando lo que perdieron, que nunca tuvieron realmente. Lo que no hicieron por desidia y por seguir a sus dirigentes. Siguen lamentando su suerte mientras sus dirigentes se hacen cada vez más ricos. Mientras sigan en esa actitud, se podrá decir que Israel acumula tantos años de triunfo y los árabes acumulan tantos años de fracasos. Hag Ha'atzmaut Sameach para todos. Hag Ha'atzmaut Sameach también para ti. Isi, muchísimas gracias una semana más por traernos este análisis histórico tan interesante, que seguro que los oyentes comparten conmigo la necesidad de desmontar todos, de destruir todos estos mitos que acompañan a la historia de Israel. Qué mejor fecha que esta. Gracias, Isi, hasta la próxima. Hasta la próxima. Shalom.